Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a comenzar con la sesión número 4. Vamos a hablar sobre la atención al cliente, técnicas de servicio al cliente y manejo de situaciones difíciles. Si bien es cierto, dentro del banco, el banco es una institución muy comercial, lo cual significa que sí o sí necesita atraer y retener clientes. Y la manera más indicada de poder atraer y retener clientes es mediante, escúchame bien, es mediante una buena atención al cliente. Porque el banco, como lo dije en sesiones pasadas, el banco viene a ser como una empresa y toda empresa requiere los clientes. Si una empresa no tiene clientes, esa empresa está destinada al fracaso. Entonces, en este caso, pues el banco lo que ha implementado es ciertas técnicas, ciertas tácticas para poder gestionar una buena atención a los clientes y también por la importancia que requiere atender bien a los clientes. Si nosotros no atendemos bien a los clientes, el cliente pierde, el banco, perdón, pierde clientes y si el banco pierde clientes, pierde ingresos. Entonces, eso es la importancia de poder tener y atender bien a los clientes. Entonces, vamos a comenzar diciendo en qué consiste la introducción a la atención a los clientes. Como repito, y lo dije hace un momento, es importante entender por qué tenemos que atender bien a los clientes, porque el banco es como una institución, es una empresa y como toda empresa requiere de los clientes, es como un auto, podemos tener el mejor auto del mundo, podemos tener el auto más rápido, puede tener un motor tremendísimo, unos asientos espectaculares, pero si este auto, por más bello que sea, no cuenta con combustible, ese auto no nos sirve para nada. No va a avanzar. ¿Para qué nos serviría un auto que no pueda avanzar? Si se supone que el fin primordial de un auto es el traslado, el desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces lo mismo sucede en el banco. Es importante contar con clientes, pero para poder contar con clientes, lo elemental, lo indispensable en este caso es poder, escúcheme bien, entender, es poder entender la importancia de atraer y retener clientes. Y cómo nosotros atraemos y cómo nosotros retenemos clientes mediante una buena atención. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la definición de servicio al cliente? La definición de servicio al cliente vendría a ser cómo nosotros atendemos al cliente, cuál es nuestra predisposición, cuál es nuestra actitud, cuáles son esas ganas de querer ayudar al cliente. ¿Por qué es importante la atención al cliente? Porque, repito, nosotros tenemos que atraer y retener clientes. ¿Y por qué tenemos que atraer y retener clientes? Porque ellos son el combustible para que la institución bancaria pueda crecer de manera exponencial o de manera sostenible. Técnicas de comunicación. ¿Cuáles son las técnicas de comunicación más efectivas que conocemos y son necesarias para poder interactuar con el cliente? Por ejemplo, tenemos las habilidades de comunicación verbal y las no verbal? ¿En qué consiste eso? Muchas veces cuando tú hablas a tu público, es muy más importante de lo que tú digas, la gente te hace caso más a tus gestos, a la forma como tú lo dices, a tu lenguaje corporal. ¿Está bien? Eso es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque se ha descubierto mediante estudios, se dice que de un 100% de comunicación, el 20% es lo que decimos y el 80% es cómo lo decimos. Entonces, bueno, mucha énfasis a cómo tú lo dices o de qué manera lo vienes a decir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nos tiene que haber coherencia cómo lo decimos con nuestra actitud, porque si yo digo, así le digo, señor, estoy feliz de verlo, ¿me creerás? No, porque mi palabra te ha dicho que está feliz de verte, pero mis gestos te dicen que no. Entonces, mucha gente o la mayoría de las personas hacemos más caso a cómo nos lo dicen. Y eso es lo que dicen los estudios, que la comunicación se basa en cómo tú transmites tu lenguaje corporal este tipo de mensaje. ¿Está bien? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de información. Nosotros tenemos que saber transmitir la información. Y repito, a la hora de transmitir la información, tiene que haber coherencia entre lo que decimos y cómo lo decimos. Recuerda que Dios nos dio dos oídos para escuchar dos veces más y una boca para hablar menos. ¿A eso a qué se refiere? A la escucha activa.
Nosotros tenemos que escuchar más. Nosotros somos como un médico. ¿Cómo es eso? ¿Acaso tú vas a un hospital y te sientas y el médico ya de frente te dice, ya toma, tómate esta pastilla, tómate este jarabe, tómate esto? No, no, no. Primero el médico indaga, te dice, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Ah, me duele la parte del estómago, siento unos pequeños hincones, etcétera, ¿no? Entonces, mediante esa información que tú le transmitas, el médico te va a dar recetar un medicamento que te puede ayudar. Lo mismo, nosotros somos los asesores. Nosotros escuchamos. Él nos dice, yo tengo esto, gano tanto, tengo mis ingresos por este lado, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Entonces, en base a toda esa información, podemos sacar, tener una noción qué tipo de producto le podemos dar y a qué tasa le podemos dar mediante la información. Pero si yo no escucho nada, yo solo me ciego y le digo, señor, yo te voy a dar 100.000 a una tasa 20, no sé si el cliente no me va a aceptar, porque tal vez él no necesita los 100.000, tal vez la tasa no le conviene, tal vez otro banco le está ofreciendo mejor tasa. Entonces, para poder personalizar una oferta y para brindar una mejor oferta, lo sugerible en estos casos es poder, escúcheme bien, es poder escuchar y en base a eso darle una recomendación. ¿Está bien? Construcción de relaciones con los clientes. ¿Por qué es importante construir la relación con los clientes? Bueno, diría que es importante porque nosotros en el banco vamos a tener que generar nuestra propia cartera de clientes. No es que tú llegas al banco y el banco te da clientes para que tú los puedas contactar y les puedas dar un crédito. Si fuera así, imagínate que la vida sería muy sencilla, ¿no? No habría necesidad de prepararse, no habría necesidad de estudiar este curso, pero no es así. Cuando tú ingresas a trabajar al banco, generalmente hay casos excepcionales en que te pueden dar una cartera de clientes, pero esa cartera de clientes en su mayoría es una cartera que ya le dieron todos los productos, ya los clientes saben todos los productos del banco, entonces prácticamente no quieren nada. Entonces es una cartera que no es muy productiva. Entonces tú vas a tener que atraer nuevos clientes. ¿Y cómo atraes buenos clientes? Mediante una buena atención, mediante la predisposición de querer ayudar. Si tú tienes esa predisposición, esas ganas de querer ayudar, créeme que vas a generar fidelidad con los clientes. ¿Por qué? Porque cuando uno es cliente, no solo un banco te ofrece una oferta, sino que los distintos bancos, las distintas cajas y las distintas instituciones financieras te lanzan una oferta. Entonces tú escoges con quién vas a trabajar. Pero como tú, como futuro analista, asesor, funcionario, tú quisieras que esa persona te escoja a ti mediante la buena atención. Aunque tú no lo creas, aunque no te parezca lógico, pero es así, aunque tú creas que brindarle una buena oferta, darle lo que el cliente quiere, no necesariamente es significado de que el cliente va a trabajar contigo. Hay otros aspectos que valora un cliente, como es la personalización a la hora de una atención. El cliente valora mucho cómo tú lo tratas, cómo tú eres con él. Si tú forjas una relación más que laboral, forjas una relación amical, créeme que ahí estás generando fidelidad y lealtad. Muchas veces nosotros, y me incluyo, no compramos a gente que nos dé una buena oferta, compramos más que nada a nuestros amigos. ¿Y por qué compramos a nuestros amigos? Porque confiamos en ellos, sabemos que nos va a dar una mejor opción, porque ellos no nos ven como simples instrumentos para lograr sus objetivos, sino nos ven como personas. Si tú le ves a un cliente como un amigo, como una persona, créeme que vas a generar su fidelidad. Pero si tú a un cliente solo lo ves como un instrumento para lograr tus objetivos, créeme que el cliente no es tonto y él se da cuenta. Y es ahí que perdemos una relación y una gran oportunidad de poder colocarles productos a un cliente. Entonces recuerda generar un lazo más que laboral, sino hazlo más amical. Fomenta la confianza y la lealtad dentro de los bancos con los clientes. ¿Cómo fomentas la lealtad y la confianza? Siempre diciéndole la verdad, siempre siendo transparentes. Puedes necesitar llegar a tu meta. Escúchame bien, puedes llegar a necesitar llegar a tu meta. Pero si en este caso tú, escúchame bien, tú no vas a poder tener, en este caso, no vas a poder ser transparente con la información, no vas a poder querer ayudarlo al cliente, probablemente vas a perder un cliente, porque una persona se da cuenta cuando tú le mientes, ¿ah? Tal vez hay personas que son muy educadas y no te van a decir directamente, oye, tú me estás mintiendo, pero sí se dan cuenta y tal vez son diplomáticas y no te van a decir nada, pero ya no van a trabajar contigo.
Y la cuestión es que tú tienes que atraer y retener clientes para que tú también puedas consolidar tus objetivos. Entonces tienes que aprender a gestionar ya tu cartera. Gestión de quejas y reclamos. ¿Cuál es la gestión? ¿Cómo se gestionan los reclamos dentro del banco? En el banco actualmente utilizamos dos canales para el ingreso de reclamo. Uno es la banca por teléfono, llamando al call center del banco, y la otra es a través de las páginas web del banco. ¿Está bien? Ese es el flujo regular, eso es lo que dice la norma. Ahora, de hecho que va a haber clientes que dicen, no, yo no creo en eso de la llamada, de la página web, eso para mí es estafa, yo quiero ser atendido en el banco. Entonces, ¿cómo puede ser atendido? De manera excepcional, puede ser atendido por el gerente o si no, puede ser atendido por plataforma, pero de manera excepcional. ¿Está bien? De manera excepcional. Ahora, acá hay otro tema muy importante. Eh, Tú también puedes ser proactivo. Pregúntale al cliente. Dile, señor, ¿qué le ha pasado? Tal vez no le soluciones el problema, pero tener esa predisposición, esa actitud de querer ayudarlo, te ayuda a atraer clientes. Porque muchas veces valoramos la ayuda. No tal vez que se consiga lo que has pedido, no tal vez que no se haya logrado el objetivo, no. Se considera mucho y se aprecia mucho y te comento que el cliente valora mucho que tú tengas esa predisposición de poder ayudarlo. Independientemente de que consolides la ayuda, independientemente de eso, créeme que el banco valora mucho la predisposición. Y si tú quieres atraer y retener clientes, te sugiero que siempre busques esa predisposición. Les comento que en el banco, cuando un cliente llega al banco y te ve con el photocheck del banco, él no sabe si tú eres gerente, no sabe si eres funcionario, no sabe si eres cajero, plataforma, no sabe nada de ti. Solo con verte el photocheck, dice, esta persona me va a ayudar. Y en el banco tenemos todos el conocimiento de siempre querer ayudar al cliente, independiente del puesto en el que estemos, siempre mostremos esa predisposición de querer ayudar al cliente. Recuerda y repito nuevamente, el cliente es el combustible de la institución, del banco, de la empresa. Si no tenemos clientes, estamos destinados al fracaso. Entonces nosotros tenemos que mostrar siempre esa actitud proactiva de querer ayudar. Resolución de problemas de manera eficaz, satisfactoria. Muchas veces nosotros tenemos el poder de querer ayudar, sino que no queremos. ¿Cómo es eso? Un cliente viene y te plantea un problema y tú sabes que hay una solución, pero tal vez por un tema de pereza, tal vez por un tema de que tienes otras cosas que hacer, no lo ayudas y lo derivas. Y eso generalmente es muy mal visto por un cliente. Como digo, el cliente no juzga el resultado, el cliente juzga el proceso. ¿Y cuál es el proceso? El proceso de querer ayudarlo, de tener esa intención de querer y poder ayudarlo. ¿Está bien? Manejo de situaciones difíciles. Cuando tú trabajas en un área de atención con clientes, siempre va a haber situaciones difíciles, situaciones desafiantes, pero no solo con clientes, sino también en el trabajo. Cuando tú, no sé si tal vez tienes experiencia laboral, siempre va a haber situaciones complicadas. Lo que yo puedo sugerir en estos casos es mantener el profesionalismo. El banco no te ha contratado para poder pelear, para poder discutir, para tener la razón. No te contrató para eso el banco. Imagínate que tu contrato diga, yo contrato a Jorge para que él tenga la razón en todo lo que dice. No, el banco no dice eso. El banco me ha contratado, en primer lugar, para ayudarlo a cumplir todos los objetivos que se ha planteado, todos los objetivos que se ha propuesto. Segundo, el banco me ha contratado para poder manejar bien mi conducta profesional con los clientes internos y con los clientes externos. ¿Quiénes son los clientes externos? Los clientes que vienen a adquirir productos. Los clientes internos, ¿quiénes son? Los colaboradores del banco. Entonces, no solo con los clientes vas a tener problemas, sino también puedes tener problemas con los compañeros. Entonces, siempre mantén tu profesionalismo. Repito, el banco te ha contratado para que tú le ayudes a lograr objetivos, no para que tengas la razón. Entonces, si en algún momento llega a haber una situación muy difícil, puede ser con cualquier persona, cliente o no cliente, lo que yo te sugiero es que en primer lugar mantengas la calma, respira hondo, respira. Eso que demuestra que tú sabes mantener y equilibrar tus emociones. Porque uno, si pretende ser gerente, tiene que ser aquella persona que se pueda liderar, que pueda liderar sus emociones. Y si tú eres una persona que no lidera las emociones, ¿cómo vas a liderar a los demás? Eso es importante y eso lo vemos los gerentes. Si yo como persona no lidero mi cuerpo, no lidero mis emociones, o sea, no me puedo ni liderar a mí mismo, ¿tú crees que voy a poder liderar a la gente? Eso es imposible.
Eso es imposible. Había un estudio en el periódico Gestión que decía, ¿no? Dice que los gerentes, y si te percatas es así, los gerentes no pueden tener sobrepeso. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso, profesor? ¿Qué está hablando? Nutrición, no. Según ese estudio decía que un gerente que no sabe lidiar con sus propias inseguridades, con por sus propias emociones, con su propio peso, ¿cómo va a liderar a la gente? Entonces, eso es muy importante. Aprende a liderarte tú mismo y recién vas a poder liderar a los demás. Si tú con una simple riña pierdes el control, pierdes la calma, imagínate cómo será pues cuando tengas un equipo más grande, cuando todos, algunos tal vez sean más obedientes que otros. Entonces, eso tienes que aprender a mantener la calma y la compostura. Nosotros, como funcionarios de negocios, como ejecutivos comerciales, como asesores de plataforma, somos aquellas personas que en este caso, pues somos la imagen del banco. Somos la imagen del banco. Imagínate que tú como gerente te peleas con todo el mundo. Va a decir, así es dentro del banco. Si imagínate con las personas que no conocen, se comportan así, ¿cómo serán dentro del banco? El banco mucho se preocupa por su imagen y mucho se preocupa por su reputación. Y esto me conlleva también a comentarles que en algún momento, en alguna entrevista personal, tal vez ustedes van a tener que presentarse, ¿no? Y hay que presentarse de una manera correcta, bien peinado, cortado las uñas, bien afeitado, con el traje correcto para la ocasión, porque eso demuestra no solo respeto a ti mismo, sino también respeto a la persona que te está entrevistando. Todo, como se dice, todo entra por los ojos. Acá no estoy hablando de belleza, estoy hablando de presentación. Y eso mucho impacta, ¿está bien? Eso impacta en una entrevista. Eso es, la imagen es parte de la toma de decisiones. Una persona bien vestida, una persona bien arreglada, que denota confianza, seguridad, profesionalismo. Una persona que no está bien arreglada, una persona que está tal vez no presentable, que demuestra que es una persona pues que lastimosamente no genera confianza. No estoy hablando acá de belleza, sino que estoy hablando de presentación. ¿Está bien? Manejar quejas o reclamaciones difíciles de los clientes. Hay que brindar una resolución de conflictos de manera constructiva y diplomática. Nosotros los banqueros, ustedes que son banqueros o tal vez futuros banqueros, nosotros somos diplomáticos. Nosotros no entramos en insultos, no entramos en juzgar, no, 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 somos diplomáticos. Somos diplomáticos. Eso quiero que se mentalice. Nosotros somos personas presentables, somos caballeros, somos damas. Entonces, nosotros a la hora de interactuar con cliente, porque cuando tú trabajas dentro del banco vas a tener todo tipo de clientes. No todos los clientes son respetuosos, no todos los clientes son amables, hay clientes difíciles, hay clientes complicados. Y tú los necesitas porque vas a tener que lograr una meta. Es como en la vida, ¿no? Para lograr un objetivo, si fuera todo sencillo, todos lo lograrían, ¿no? Muy pocos lo logran. ¿Por qué? Porque el objetivo es difícil. Entonces, igual, cuando tú atiendes en el banco, vas a tener todo tipo de clientes, vas a tener clientes amargados, clientes felices, y vas a tener que saber tratar de lidiar con ese tipo de clientes. Entonces, es muy importante en este caso que nosotros sepamos manejar las situaciones. Cuando un cliente te reclama o te grita, no es que tenga algo en contra tuya, sino que tal vez el banco hizo algo que al cliente no le pareció y tal vez el cliente está utilizando el canal indebido para poder reclamar algo. Entonces, si tú mantienes la calma, mantienes la seguridad, el cliente se va a desinflar y hasta te va a pedir disculpas, te va a decir, discúlpame, no debía actuar así. Pero si tú también te pones boca a boca, es ahí que hace creciendo. ¿Y eso es bueno como colaborador del banco? No, no es bueno. Nosotros no discutimos. Nosotros somos gente calculadora que sabemos manejar las situaciones. Y no solo en el banco, ¿ah? En toda institución que yo he visto, nunca he visto a un funcionario de una entidad privada, pública, alguien discutiendo, jamás. Y hay situaciones difíciles. En todos lados hay situaciones difíciles. Independientemente de que tú trabajes en la gestión pública, en la gestión privada, siempre hay situaciones difíciles. Y si tú quieres demostrar liderazgo, si tú quieres demostrar que estás para un puesto gerencial, tienes que mantener la calma y saber sobrellevar esa situación. ¿Está bien? Uso de la tecnología y la atención al cliente. Actualmente tenemos aplicativos. Los bancos utilizan generalmente lo que es el Salesforce, que es un aplicativo donde tú puedes
verificar toda la información del cliente. Es como cuando tú vas al hospital, cuando tú vas a atenderte a una clínica, tienen tu historia clínica, ¿no? Saben qué es lo que te ha pasado desde niño, todo eso. ¿Y para qué? Para que eso nos sirva de referencia. ¿Cómo te podemos atender? Lo mismo en el banco, nosotros ya con las herramientas tecnológicas tenemos toda la información del cliente y eso nos sirve para qué? Para poder interactuar de manera eficaz con los clientes. Eso nos sirve para eso. Entonces es muy importante que tú sepas gestionar esta herramienta. Claro que no te voy a enseñar a interactuar ahorita, porque no tenemos un software, pero lo que sí te puedo enseñar es que tú tienes que utilizar esas herramientas para colocar los productos, para absolverles dudas, para saber qué tipo de clientes, si maneja mucho dinero, si maneja poco dinero, y en base a eso colocarle un tipo de producto al cliente que él pueda utilizar. Capacitación y desarrollo personal. Siempre preocúpate en capacitarte, siempre preocúpate en desarrollarte en todo este tipo de aspectos, porque una persona que constantemente se capacita tiene más probabilidades de crecer profesionalmente dentro del banco. Si tú eres una de esas personas que tal vez no se capacita, que es muy dejado en el tema académico, probablemente no vas a ser atractivo para el banco. Estamos en un mundo competitivo. ¿Y qué significa eso? Que si yo me quedo desfasado, hay otra persona que tiene mejor capacidades y el banco va a contratar a esa persona. Yo tengo que ser una persona competitiva. ¿Y cómo me vuelvo una persona competitiva? Mediante una capacitación constante. No necesariamente, a veces, si económicamente no tenemos dinero para entrar a un curso, podemos utilizar lo que son los libros. Tenemos lo que es la digitabilidad, que ya nos rompe barreras para poder estudiar. O sea, actualmente ya no hay excusa para no poder capacitarse. Y desarrollar habilidad del servicio al cliente. Siempre tener esa proactividad, esa predisposición. Yo les comento algo personal. Yo no era una persona muy empática, no era una persona que le gustaba ayudar. Siempre una persona que se preocupaba por mí. Pero el día que me negaron un ascenso, me di cuenta qué tan importante era la proactividad. Y al pasar los tiempos, al pasar el tiempo, al tener los ascensos y al haber dado cuenta que estoy liderando un equipo, me di cuenta que era muy importante tener las habilidades de servicio. Dicen que para que tú puedas recibir, primero tienes que dar. Entonces, si tú quieres generar una buena confianza con el cliente, tú quieres que el cliente te sea leal, primero tienes que ser receptivo con él. Tienes que darle a entender que es tu amigo y que no estás porque él te va a consumir un producto, sino que estás ahí porque tú quieres ayudarlo. De esa manera vas a fidelizar a un cliente, vas a generar su lealtad y cuando haya la oportunidad de colocarle un producto, ese mismo cliente te va a buscar, estés donde estés. Así tengo otra mejor oferta por otro banco, te va a buscar a ti. ¿Está bien? Personalización del servicio al cliente. ¿A qué se referencia esto? Acá dice, ¿no? Adaptación del servicio al cliente a las necesidades individuales de los clientes. ¿Todos los clientes son iguales? No. ¿Yo soy igual a ustedes? No, porque cada uno tiene sus distintas necesidades, cada uno tiene sus propios requerimientos. ¿Está bien? Cada uno tiene sus propios requerimientos. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que hablar de acuerdo con el cliente que estoy interactuando. Si hablo como en la imagen, si hablo con una persona mayor de edad, no le voy a hablar pues de reggaetón, no le voy a hablar de Bad Bunny, de esas cosas, ¿no? Le hablaré de algo más clásico, como Frank Sinatra, le hablaré de los autos Ford cuando se fundaron, de Coca-Cola que tiene más de 100 años, ¿no? Porque él se asemeja más a esa información. Si hablo con un joven, le diré, mira, oye, ¿sabes qué? Se viene el verano, eh, se vienen algunas fiestas. Entonces, mi lenguaje se tiene que adaptar a cada uno de ellos para poder interactuar de una manera fluida. Es como se dice para hacer match, ¿no? Entonces, si tú no vas a personalizar tu comunicación con el cliente que te está tocando, probablemente vas a perder la oportunidad de poder cerrar un acuerdo o una venta. Entonces, tú tienes que saber con quién estás tratando. Repito, y lo he dicho en muchas clases, hay que ser como el camaleón. ¿Cómo es el camaleón? Se adapta a cada superficie para sobrevivir. Igual tú en el mundo laboral eres un sobreviviente, ¿ah? ¿Por qué? Porque la organización contrata a aquella gente que le va a hacer de bien. Si tú no le haces bien a la organización te va a sacar. Sea gestión pública o sea gestión privada. Te va a sacar. Porque no le sirves. Perdona la rudeza con la que hablo, pero no le sirves. Y es así que se muestra este mundo. Entonces, ¿cómo tú te vuelves competitivo? Estas son herramientas blandas. A veces no le prestamos atención a las herramientas blandas. A veces pensamos que un, un diploma, un título, pues nos da el derecho de pensar que ya lo hemos logrado todo. Y no, no es así. La vida es una competencia.
Todos tenemos títulos, entonces, cómo buscamos diferenciarnos de los demás? Mediante una buena atención. ¿Por qué preferimos Coca-Cola y Pepsi si son igual? Por la atención, por la publicidad, por las emociones, por la experiencia que nos hace sentir. Entonces, si tú quieres generar tu cartera de clientes, necesitas generar experiencia en tus clientes. De esa manera vas a poder atraer y retener clientes. Ofrecer soluciones personalizadas y relevantes para cada cliente. No es que yo tengo mi meta y tengo hasta mañana para desembolsar 100.000 y le voy a dar a este cliente 100.000. No, pero no necesita, no me importa, le tengo que dar 100.000. No, no. Tengo que dar una oferta que realmente le convenga y de esa manera genero empatía y de esa manera genero fidelidad. ¿Está bien? Ética en la atención al cliente. Principios éticos en la atención al cliente. ¿Cuáles son los principios más básicos en la atención al cliente? La honestidad y la transparencia de la información. Los seres humanos nos encantan que nos digan la verdad. Por más cruda que sea, por más que no me convenga, me encanta que me digan la verdad. Y un cliente es así. Un cliente no le gusta que le pintes mariposas, flores, no, quiere que le digas la verdad. Y eso él valora. ¿Por qué? Porque dice, este asesor se preocupa en mí. Él no me está viendo como una meta, me está viendo como una persona y él se preocupa por mí y por eso me dice toda la información, para que yo tome una decisión responsable. Eso es lo que dice el cliente. Entonces, tú tienes que ser honesto a la hora de brindarle una información que garantice la integridad y la transparencia para que él tome una decisión responsable. Y eso él va a valorar de ti. Creación de una cultura de servicio al cliente. Cuando hablamos de una cultura de servicio al cliente, pues hablamos de cómo nosotros fomentamos ese comportamiento con el ejemplo. Algún momento vas a ser gerente y repito, cuando uno es gerente, no te hacen caso a lo que tú dices, hacen caso a lo que tú haces. Tú puedes hablar muy bonito, puedes tener un verbo muy florido, pero si no haces lo que tú dices, créeme que nadie te va a hacer caso. Y si tú piensas y me dices, este profesor está loco, ¿de qué época vendrá? Actualmente yo he pensado voy a ser jefe y voy a abandonar a todo el mundo y como soy su jefe, nadie me va a decir nada. ¿Es así? No. Porque el día que haya alguna auditoría, algún día que hay el día que venga tu jefe directo, créeme que todos ellos van a cortar tu cabeza y la van a entregar en una bandeja a tu jefe. Entonces, ¿por qué generalmente se saca un gerente a un supervisor? ¿Por qué? Porque su propia gente le ha dado la espalda y tú no puedes hacer ello. Tú tienes que ganarte a tu gente. Tú tienes que meterte en la cabeza que tu gente te tiene que seguir por convicción, no por obligación. Si tú pretendes obligar a la gente, al fin y al cabo, tarde o temprano te van a dejar. Pero si tú eliges a alguien que te siga por convicción, esa gente va a morir por ti. Es como el matrimonio, ¿no? ¿Tú puedes obligar a que alguien se case contigo? No, no puedes obligar a que alguien se case contigo, pero sí puedes buscar una persona que quiera casarse contigo y quiera estar contigo independientemente de que si eres perfecto o no lo eres. Entonces, el liderazgo busca eso. Capacitación continua, constantemente los gerentes nos tenemos que capacitar y nosotros nomás no, sino también a nuestros colaboradores. Recuerdan, yo les comenté hace un momento, o la clase pasada, perdón, que yo era papá. Si mi hijo comete, en este caso, comete un error y me llaman del colegio, yo soy responsable de eso. A mí me llaman la atención, yo tengo que arreglar ese asunto. Lo mismo sea en una gerencia, si tu colaborador comete un error, es tu culpa. ¿Por qué? Porque no lo has capacitado, no lo has monitoreado. A ti te han contratado para hacer seguimiento a ese tipo de personas para que no cometan errores. Entonces, ¿cuál sería el sentido de contratarte como supervisor si tú mismo no haces seguimiento? ¿Cómo tú guías a tu propia gente? ¿Cómo tú lo supervisas, monitoreas? Porque tu chamba es evitar que se sucedan imprevistos. Esa es tu chamba. ¿Y cómo evitamos que sucedan imprevistos? Mediante un buen monitoreo, mediante una buena supervisión. Comunicación interna efectiva, tenemos que saber cómo comunicarnos de manera concisa y clara. Reconocimiento y recompensa, siempre hay que valorar el buen esfuerzo, el buen trabajo y brindar una retroalimentación que ayude a seguir mejorando o creciendo de manera sostenible. Empoderamiento del empleado,
significa darles ciertos poder, delegarles ciertas funciones a aquellos colaboradores que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Hay un paradigma actualmente, y más que nada sucede en los países latinoamericanos, que a veces los gerentes tienen miedo de delegar. Piensan que delegando, escúchame bien, piensan que delegando la gente, sus subordinados o sus colaboradores van a pensar mal de él, van a pensar que no sabe. Y no es que no sepas, estás delegando porque tal vez el tiempo no te abastece. Y más aún cuando tienes en el banco, tienes una reunión para acá, tienes otra reunión para acá, con los clientes, con los colaboradores, hay clientes que están reclamando y el tiempo se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si tú vas a querer hacerlo todo, no lo vas a poder hacer. Tienes que aprender a delegar. Y meterte en la cabeza que delegar no significa que no sepas, sino que estás buscando una ayuda y eso no es malo. ¿Está bien? Integración al servicio del cliente en la estrategia empresarial. Recuerden siempre recalcar a los colaboradores que los bancos son una empresa y como toda empresa requiere de los clientes. Entonces nosotros tenemos que constantemente indicarles la importancia de atender bien a un cliente. Análisis de algunos casos de estudio, ¿no? Tenemos cuando el banco implementa, pues, en este caso, un sistema de atención al cliente omnical. Hemos visto el caso del BCP, que es un banco pionero, es un banco peruano, que, si te das cuenta, es un banco que está a la vanguardia con los bancos internacionales. Y diría yo que es el único banco, ¿no? Porque tiene aplicativos, tiene lo que es la banca por internet, la banca por teléfono, tiene distintos canales para que el cliente no encuentre excusa de quejarse de ese banco, porque ya tiene tantas canales por donde atenderte. Y claro que es un banco que está de la mano con la tecnología y que es un banco que es pionero en la tecnología en bancos peruanos y que también está alineado con las tendencias actuales. Desafiante, tenemos un banco que enfrenta crisis de reputación debido a malas prácticas de venta. Este caso desafiante pasan en todos los bancos. Generalmente, los cajeros muchas veces practican mala venta. ¿Cómo es eso? Engañan a los clientes porque los cajeros venden seguros. Los cajeros tienen la meta de venta de seguros, entonces un cajero vende un seguro. ¿Está bien? Pero cuando tú vendas un seguro, tú tienes que persuadir al cliente y luego hacerle firmar. ¿Pero qué hacían los cajeros? Los cajeros te hacían firmar y no te explicaban. O sea, te decían, señor, parte de la transacción es que me firmes esto. Y el cliente confiado, porque confía en el banco y confía en la persona que lo está teniendo, te firmaba. Y al fin de mes había un descuento por el seguro. Entonces el cliente ahí muy molesto iba al banco y reclamaba. Entonces, este tipo de prácticas se han dado en algunas ocasiones. Entonces, muchas veces los cajeros no entienden el impacto reputacional que puede tener una empresa. Si nosotros como cabezas permitimos este tipo de cosas, no estamos cumpliendo bien nuestras funciones, nuestro profesionalismo, porque recuerda que el banco te ha contratado para prever y proteger los intereses del banco. Entonces tú tienes que capacitar cuál es el impacto negativo de esta mala venta. No es que solo engañé a 10 personas. No, no solo engañaste a 10 personas, sino que esas 10 personas van a comentar a muchas personas y actualmente en redes sociales y se van a quejar y vamos a generar una mala reputación y van a pensar que este banco pues es un banco que engaña a los clientes. ¿Y quién va a querer trabajar con un banco que engaña a sus clientes? Entonces tenemos que pensar bastante en la reputación. Caso de éxito, banco implementa un programa de capacitación integral para empleados en atención al cliente. Los bancos constantemente y cuando tú ingresas a trabajar al banco, te van a estar capacitando en el curso de atención al cliente. Y ya te he dicho por qué. Recuerda que el cliente es como el combustible del banco. Una empresa sin clientes es una empresa destinada al fracaso. Entonces nosotros en este caso tenemos que constantemente preocuparnos por atraer y retener clientes. ¿Y cómo los atraemos y cómo los retenemos? Mediante una buena atención. Caso desafiante, banco experimenta una brecha de seguridad de datos. Actualmente estamos en la era digital, todos los datos están en la nube y el banco lo que se preocupa mucho es por cuidar esa información. Se invierte muchísimo dinero en lo que es la ciberseguridad. Estrategia de retención de clientes. ¿Qué tan importante es atraer y retener clientes? Bueno, atraer es más sencillo, retener es un poco más complicado, pero al banco no le conviene tener un cliente para un día. Al banco le conviene tener cliente para siempre.
¿Y eso cómo se llama? Retención. Pero ¿cómo yo retengo un cliente para siempre? Mediante un programa de fidelización, ayudándole, dándole ciertas ofertas. Yo como funcionario de negocios, ¿qué puedo hacer? Si ya vengo trabajando con un cliente, luchar para que le den mejores tasas constantemente. A veces el banco le dice, no, ese cliente le voy a dar 20%, pero ese cliente viene trabajando conmigo 10 años. No interesa, le voy a dar 10%. Tú tienes que buscar ahí las estrategias, las autonomías de tu gerente, conversar con el gerente de riesgo. Yo, por ejemplo, llamaba al gerente de riesgos, tenía su número del gerente de riesgos, me contactaba con él, le llamaba, le escribía y ya me conocía ya. Como se dice, no hay gestión, no hay peor gestión que la que no se hace, ¿está bien? Brindar un servicio personalizado. Tú sabes cómo son tus clientes, tienes que atender a todos los clientes de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus requerimientos. La atención no puede ser general para todos, sino que cada uno tiene a que personalizar nuestra atención. Beneficios adicionales, siempre otorgarles algunas tasas preferenciales, pero eso de quién depende, de ti. Tú lo vas a tener que trabajar. Ya lo vamos a ver en las sesiones prácticas, cómo se maneja una excepción y les voy a mostrar eso. Experiencia del cliente excepcional. Este es un tema muy importante, la experiencia. ¿Yo qué genero? ¿Qué tipo de experiencia puedo generar en el banco con el cliente? ¿Cómo yo puedo generar esa experiencia? ¿Está bien? Entonces, en este caso, cuando hablamos de experiencias, ¿cómo nosotros hacemos sentir algo especial a este cliente para que este cliente pueda trabajar con nosotros? Me dejo entender. Actualmente no nos enfocamos solo en una buena atención, en una personalización, sino que la experiencia es muy importante. ¿Qué emoción yo le hago sentir al cliente? ¿Y por qué el cliente siempre va a querer trabajar conmigo? Análisis de datos y segmentación. Nosotros tenemos que saber analizar los datos, quiénes son los clientes que constantemente tenemos que ver nuestra cartera de clientes. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué clientes ya su crédito se va a vencer para poder otorgarles otro nuevo crédito? ¿Qué clientes ya tienen préstamos para poder tal vez otorgarle una tarjeta de crédito, etcétera? Y programas de educación financiera. Nosotros como asesores constantemente tenemos que asesorar a nuestros clientes. Y si no tenemos esa información, si nosotros mismos no nos preocupamos por asesorar bien, probablemente tengamos muchos problemas. ¿Está bien? Nosotros somos asesores, brindamos asesoría, somos consejeros y el que toma la decisión es el cliente. Pero para brindar una buena asesoría, para brindar un buen consejo, ¿qué necesito? Educarme primero yo, tener conocimiento. Sin conocimiento no voy a poder brindar una buena asesoría. Gestión de experiencia del cliente. Hemos hablado que ustedes como futuros analistas de crédito, funcionarios de negocios, plataforma, vamos a tener dos metas. Hasta el momento hemos visto dos metas. Primero, la meta es de colocación de créditos. El banco te dice, mira, me tienes que colocar tanto monto de dinero en préstamos. Eso es lo primero. Segundo, tengo un indicador de mora, o sea que todos mis clientes paguen puntualmente sus créditos. Ese es el segundo indicador, que puntualmente mis clientes paguen sus créditos, porque si no pagan puntualmente, me estoy perjudicando en esta mora. Pero profesor, ¿cómo yo me voy a preocupar de la mora si yo no sé si el cliente tiene dinero o no? Se supone que tú a la hora de dar un préstamo has hecho una evaluación concisa. Porque tú debiste prever este tipo de situaciones. Por eso el banco te paga, para que hagas una evaluación correcta, para que te puedas evitar malos ratos con que un cliente no pague. Claro que si tú haces una evaluación por hacer, vas a tener este tipo de problemas constantemente. Pero si haces una evaluación correcta, es obvio que vas a mitigar el impacto de que no paguen. Y el otro indicador es la atención o la experiencia del cliente, la calidad le llamamos. ¿Cómo es eso? A cada cliente que tú atiendas le va a llegar una encuesta y le van a preguntar, ¿qué tal usted se ha sentido con qué tal usted se ha sentido con la atención del cliente? Perdón, con la atención del funcionario. ¿Lo atendió bien? ¿Lo atendió mal? ¿Lo atendió pésimo? Entonces el cliente ahí es honesto, como es una encuesta, dirá, no, me atendió perfecto, espectacular, fue la mejor atención de mi vida. Otros dirán, no, la verdad que pésimo. No sé cómo el banco puede contratar ese tipo de personas, ¿no? Entonces recuerda que para llegar a tu meta de calidad, mientras más encuestas positivas tengas, más te acercas a tu meta. Mientras más encuestas negativas tengas, más te alejas de tu meta. Adaptación al cambio en la atención al cliente.
¿Está bien? Escucha activa y comprensión de las necesidades del cliente. Escucha, recuerda, el Señor Jesús nos dio dos oídos para escuchar más y una boca para escuchar menos, para hablar menos, perdón. Entonces, ¿cómo yo voy a saber tus necesidades si no te escucho, si yo soy el que más hablo? Recuerden el ejemplo del médico, ¿no? Cuando tú vas a un médico, pues el médico ni bien te sientas, no te dice toma esto, 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 no, te escucha, te pregunta y en base a eso te diagnostica y en base al diagnóstico te brinda un documento, te brinda un medicamento. Lo mismo sucede contigo en el banco, tienes que escuchar bien al cliente y en base a eso tú le vas a recomendar qué es lo que él necesita. Flexibilidad y agilidad en la respuesta. Tenemos que ser rápidos a la hora de atender al cliente. ¿Qué pasa en la gestión pública? Cuando tú ingresas un documento, un memorando, una solicitud, ¿qué pasa? Te demora una semana porque se va acá, se va a la oficina y es todo un bolondrón y después de 10 años te responden, ¿no? ¿Y cómo tú te sientes mal? ¿Por qué? Porque no te dieron solución de inmediato. Si tú tienes un problema, ese problema requiere una solución de inmediato. ¿Está bien? Requiere una solución de inmediato. Entonces en el banco nos preocupamos por brindar una respuesta rápida, porque los clientes también se quejan y nosotros vivimos de los clientes. Eso quiero que lo entiendan muy bien. Innovación en servicios bancarios, constantemente pues el banco se está preocupando en innovar sus productos, ¿no? Actualmente tenemos lo que es Yape. Antes Yape era un aplicativo del BCP, pero Yape ha crecido tanto que Yape dice, no, ya no ya no, yo soy aparte, el BCP es otra cosa. ¿Es así? Claro que es así. Entonces el banco está innovando constantemente en cómo solucionar la vida de los clientes mediante sus productos. Personalización y atención centrada en el cliente. Recuerden que no todos los clientes son iguales y por ende no todos pueden ser tratados de la misma manera. Y tener una educación y entrenamiento continuo personal. ¿A qué le llamo entrenamiento personal? A que constantemente te estés capacitando. Es la única manera de estar de acorde a las nuevas tendencias laborales. Recuerda, quiero que te metas esto en la cabecita. Eh, nosotros somos como una empresa. Yo soy una empresa, soy una marca, soy la marca Jorge Antonio. ¿Y cómo me hago atractivo? Mediante la capacitación constante. ¿Por qué? Porque yo voy a estar al tanto de las nuevas tendencias. Y para el banco voy a parecer atractivo y el banco me va a contratar. Pero una persona que no se capacita, una persona que está desfasada en conocimientos, ¿será atractiva para alguien? ¿Será atractiva para el banco? ¿Será atractiva para el mercado laboral? Es obvio que no. Entonces estamos en un mundo competitivo donde constantemente, si queremos ser atractivos en el mercado laboral, si queremos ganar muchísimo dinero, si queremos crecer profesionalmente, necesitas constantemente capacitarse. Esa es la única manera de lograr el objetivo. Planificación en contingencia. ¿Qué es una contingencia? Es una situación imprevista. La pandemia fue una contingencia, fue una situación imprevista. No la teníamos premeditada, no la teníamos prevista. ¿Está bien? Entonces, el banco sabe que hay situaciones de contingencia. En el banco sabemos que hay contingencias. Pero ¿por qué tú te habrás preguntado por qué durante la pandemia hay algunas empresas que fracasaron? Es la verdad, fracasaron, pero el banco no fracasó. ¿Por qué crees? ¿Fue una cuestión de suerte? No. Lo que sucede en el banco y lo que te recomiendo a ti es que tengas un plan de contingencia. El banco sabía que podía haber una pandemia, guardó reservas de capital, e instruyó a su equipo para poder trabajar en esas contingencias. Durante todo este tiempo que vengo laborando en el banco, ha habido situaciones contingentes como que se ha ido la luz, se ha ido el internet, aspectos básicos para poder atender un cliente. Pero jamás vas a ver que un banco a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana diga cerramos porque no tenemos fluido eléctrico, vuelva mañana. Jamás vas a ver ese banco. El banco ya tiene un plan de acción para mitigar el impacto de la contingencia. Por ejemplo, cuando no hay luz, no hay internet, usamos formularios manuales. Se hace una evaluación manual. Y claro que cuando se restablezca el sistema, ya lo transmitimos al sistema y ya hacemos más preciso. Pero lo que el banco no busca es darle a entender al cliente que hoy tengo este problema y no te voy a poder atender. No, el banco no. El banco soluciona. Si tú pretendes ser gerente, tienes que ser un solucionador de problemas.
Esa es la chamba de un gerente, solucionar problemas, porque todos los días hay problemas. No, que tal colaborador no vino, que tal colaborador no llegó a su meta, que hemos pasado por este problema. Todos los días hay problemas. Entonces, ¿qué hace un gerente? ¿Qué hace un supervisor? Mitigar el impacto de esos problemas. Busca soluciones. Entonces, nosotros estamos preparados para el plan de contingencia. ¿Y cuál es el plan de contingencia de los funcionarios? Agarrar formatos manuales. Para hacer una evaluación, tenemos que hacerlo de la manera tradicional, de manera manual. Y claro que en sesiones posteriores les voy a enseñar ello. Evaluación y mejora continua dentro del banco. ¿Cuáles son los métodos de evaluación al servicio al cliente? ¿Cómo el banco sabe que tú estás atendiendo bien? Mediante las encuestas. Recuerda que a todo cliente que tú atiendas le va a llegar una encuesta. Mediante esa encuesta, el banco determina si tú efectivamente eres una persona que se está desempeñando de manera correcta dentro del banco. Porque yo como tu gerente puedo decirte, oye, ¿estás atendiendo bien? Y tú me dirás, sí, estoy atendiendo perfecto, pero ¿será cierto? ¿Será verdad? Pues no, no lo sé. Entonces, mediante estas encuestas, yo realmente puedo determinar si efectivamente estás atendiendo o no estás atendiendo bien a los clientes. Implementación de mejoras basadas en retroalimentación del cliente en análisis de datos, ¿no? Siempre nosotros tenemos que brindar una retroalimentación. Recuerda que cuando tú seas gerente, no te miden por tu capacidad, sino por la capacidad que tú tengas de poder gestionar de manera idónea a tu equipo. Entonces tú constantemente tienes que hacer un monitoreo, tienes que supervisar a tu equipo de trabajo y tienes que constantemente brindarles una retroalimentación en qué está fallando, qué debe mejorar y cómo sabemos qué está fallando, en qué debe mejorar mediante una evaluación constante de su trabajo. A ti te pagan por el rendimiento grupal de tu equipo. No te pagan por lo que tú puedes hacer, sino por cómo tu equipo consigue los objetivos. No es como tú, ¿no? Cuando tú no eres jefe, tú te preocupas por ti y más te importa tu rendimiento, pero no, cuando te contratan como supervisor gerente, ya te encargas de gestionar todo un equipo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver colaboración interdepartamental. Nosotros, si bien es cierto, como futuros analistas, funcionarios de negocios, etcétera, asesores, vamos a tener reuniones con las distintas áreas, porque todos somos un equipo dentro del banco. No, que yo no me hablo con los cajeros, que yo no trabajo con los de plataforma o funcionarios, no, no, todos trabajamos conjuntamente, porque nuestro objetivo es brindar una experiencia excelente a los clientes. Mucho se da el caso que un cliente por error y quiere sacar un crédito capital negocios, o sea, un crédito para empresas, se va a plataforma. Y en plataforma, ¿qué hace el de plataforma? Le dice, señor, ¿cómo va a hacer su cola acá? Tiene que irse allá al funcionario de negocios. ¿Ese es un correcto trato? No. ¿Sabes qué debes hacer? Señor, le comento y le pido la disculpa del caso, también tal vez no le informaron bien. Por este medio no se realiza esa operación, sino que tienes que ir con los funcionarios de negocios. No se preocupe, como ya usted hizo su cola, yo lo voy a acompañar personalmente y le voy a derivar con un funcionario para que lo pueda apoyar. Entonces tú vas con el gerente PYME, que es el jefe de los funcionarios, para que él pueda derivar quién va a apoyar a este cliente. Que hemos brindado una experiencia increíble para el cliente. ¿Y por qué? Porque tenemos comunicación con las distintas áreas. Pero si cada uno trabaja por su lado, ¿crees que vamos a trabajar de esa manera correcta? No. Entonces, nosotros, si queremos asumir una gerencia, donde estemos, como cajeros, como auxiliar de recuento, como del puesto donde estés, con lo que seas, empieza a dar un ejemplo de una buena experiencia. Tus jefes van a ver eso, van a ver esa predisposición, esa actitud, y créeme que ellos te van a ascender, te van a proponer, porque van a decir, este chico es increíble, hay que ascenderlo. Entiende la forma de trabajo. Eso buscamos. No buscamos una persona que diga que lo sabe todo. Buscamos a aquella persona que lo demuestre que lo sabe todo. ¿Está bien? Conocimiento compartido del cliente, siempre constantemente informar a los clientes, resolver los problemas de los clientes, tener esa proactividad de querer ayudarlo. Ni un cliente se va sin que no le hayamos solucionado su problema. Esa es la filosofía del banco. Ni un cliente se retira si no le hemos solucionado su problema. Tal vez yo no le puedo solucionar, tal vez su reclamo va a requerir más tiempo. Bueno, yo me hice cargo, haré un seguimiento para solucionar ese problema, pero yo lo soluciono. Yo busco las alternativas correctas para poder solucionar. Desarrollo de productos y servicios, constantemente el banco está innovando productos
para facilitar la vida de los clientes. Siempre mantener una comunicación efectiva y transparente. Recuerda, la transparencia hace referencia a que yo tengo que hablar sobre las características, las ventajas y las desventajas para que el cliente tome una decisión responsable y tener constantemente reuniones entre las distintas áreas para poder tener una mejor coordinación. Lo que hacíamos en el banco es lo siguiente: el área de negocios indicaba qué es lo que hacía, a qué se dedicaba; el área de consumo, que es plataforma, también hablaba y decía a qué se dedicaba; el área operativa, que es el área de caja, caja, cajeros, bóveda, también hablaba a qué se dedicaba. Y en base a eso, todos teníamos conocimiento de cuál era la función en general del banco, y en base a eso podíamos brindar una mejor información y una mejor experiencia a los clientes, ¿no? Constantemente establecer los objetivos y las metas que se espera, porque si tú no pones una meta, no vas a lograr el objetivo. Reuniones interdepartamentales de grupo de trabajo y reconocimiento y celebración de logros. ¿Está bien? Ok, con esto estamos culminando lo que es la cátedra número 4 y nos vemos en la siguiente sesión. Que Dios los bendiga y como siempre para mí es un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias por su tiempo. Cuídense, chao, chao.